Muchas gracias. Les doy la bienvenida a todos en la segunda conferencia presencial y de a poquito se empieza a llenar, empieza a ser una práctica más usual. Así que contenta por eso y vamos con el informe política monetaria del mes de marzo, que en realidad salió en el mes de abril. Esta mañana hemos publicado el informe de política monetaria que corresponde, como les decía, a marzo de 2023. Lo presentamos ante la Comisión de Hacienda del Senado hace unas pocas horas. Y en el informe destacamos que la inflación se mantiene en niveles muy elevados, lo que sigue siendo un problema complejo, un problema de alto costo, pues sabemos el impacto negativo que ello significa para las familias de nuestro país, especialmente las más vulnerables. Si bien en los últimos registros de inflación esta ha descendido respecto de los valores que alcanzó en el tercer trimestre del año pasado, la variación anual del IPC sigue estando 4 veces por sobre la meta de 3%. Aún más, la parte subyacente del IPC, que contempla aquellos precios que tradicionalmente son más asociados a las dinámicas de la economía local, se ubican en torno a 11% desde hace un tiempo, desde hace ya varios meses, acumulando una sorpresa además al alza importante desde el informe anterior. Varios factores explican por qué la inflación está tardando en bajar. El más importante es que la economía no ha logrado reducir los impactos del exceso de gasto que acumuló en años previos. De hecho, la revisión de las cuentas nacionales muestra que el nivel de consumo de los años anteriores fue mayor de lo que pensábamos, casi 4.300 millones de dólares. A esto se suma que la velocidad a la que se ha estado ajustando la actividad en lo más reciente ha sido más lento de lo previsto. La lenta reducción del consumo es coherente con que, descontada la estacionalidad, en los últimos meses se ha observado un leve aumento de los ingresos laborales, apoyados por un alza real de los salarios y del empleo, particularmente el asalariado. También condice con que los indicadores de incertidumbre interna han descendido de forma relevante hasta niveles comparables a los que se observaban previo a octubre 2019. En contraste al comportamiento del consumo, la inversión muestra un débil desempeño desde hace varios trimestres. La revisión de las cuentas nacionales también indica que, descontada la estacionalidad, el nivel de la formación bruta de capital fijo se mantiene más bien estancada desde mediados de 2021. Esto es coherente con un escenario en que el costo del crédito aumentó, las expectativas de los empresarios se deterioraron y la incertidumbre política económica fue elevada. Algunos de estos factores han reducido su importancia en los últimos meses. Considerando que el desempeño de la economía a comienzos de año ha sido mejor que lo esperado, las proyecciones de este informe, el primero de 2023, contemplan un alza en la estimación del crecimiento del producto para el presente año. No obstante, la economía continuará con su proceso de ajuste en los trimestres venideros. Por ello, para 2024, la proyección se corrige a la baja. De esta forma, el crecimiento acumulado 2023 y 2024 no dista mayormente de lo previsto en el informe del mes de diciembre. Sobre los precios, prevemos que la inflación total seguirá reduciéndose en los trimestres venideros. De hecho, proyectamos que la inflación volverá a cifras de un dígito dentro del segundo trimestre. Sin embargo, es importante hacer notar que esto no significa que el problema inflacionario se haya resuelto, ni menos que la convergencia inflacionaria esté asegurada. Mientras la inflación no retorne a 3%, seguirá siendo muy costosa para todos. En cuanto al panorama internacional, este tuvo un cambio relevante en el último mes, producto del surgimiento de dudas sobre la salud financiera de la banca internacional, lo que ha abierto un escenario de mayor incertidumbre global.
Esto ha generado volatilidad en los mercados financieros. Para Chile, el cambio del escenario internacional implicará una menor demanda externa y condiciones financieras globales más restrictivas. No obstante, es importante destacar que el sistema bancario chileno está sometido a una regulación y supervisión robusta, las que previenen que se produzcan situaciones como las que detonaron el actual episodio de incertidumbre en la banca internacional. El modelo de negocio bancario predominante en Chile es de carácter tradicional. Esto quiere decir que está focalizado en otorgar crédito sobre una base más diversificada de financiamiento y una adecuada gestión de descalces de plazos. El marco regulatorio ha sido actualizado, considera estándares de Basilea III en capital y liquidez para todos los bancos. Con todo, en este informe de política monetaria del mes de marzo, destacamos que la política monetaria ha hecho un ajuste significativo para resolver los desequilibrios presentes en la economía. Sin embargo, la inflación sigue siendo elevada, la convergencia a la meta, como les mencionaba, no está consolidada. Reducir la inflación es una condición ineludible para que el desempeño económico mejore de forma sostenible y la economía sea capaz de hacer frente de la mejor forma posible a los impactos de posibles shocks provenientes del exterior. En este contexto, la tasa de política monetaria se mantendrá en 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso sea consolidado. El banco reafirma su compromiso de actuar con flexibilidad en caso de que alguno de los riesgos presentes se concrete y las condiciones macroeconómicas así lo requieran. Quedo entonces a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias, Presidenta. Vamos a ir entonces a las preguntas. Les pedimos, por favor, que se identifiquen con su nombre del medio que representan antes de hacer la pregunta, por favor. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Soy Eduardo Olivares, de Exante. Quisiera hacerle dos preguntas. Una relacionada con si usted puede describir el techo del corredor. ¿Hasta cuándo llega el 11,25%? Y en segundo lugar, usted hoy día decía en la mañana lo siguiente: un escenario donde el consumo privado retoma tasas de crecimiento más significativas comprometería la convergencia de la inflación a la meta y requeriría de una reacción más significativa de la política monetaria. ¿Qué podría hacer que el consumo privado retome tasas de crecimiento más significativas? ¿Un retiro previsional? Gracias, Eduardo. Sobre el techo del corredor, partamos por el corredor propiamente tal y no nos quedemos solo con el techo del corredor. El corredor es el área por la cual estimamos más probable transite la tasa de política monetaria, dado el escenario central que nosotros describimos en el informe, y se puede mover entre el techo o la parte baja según nos acerquemos o ponderemos los escenarios de sensibilidad que marcan el techo que tú preguntas y la parte baja. En el techo, exactamente, precisamente como viene la segunda parte de tu pregunta, apunta a un escenario en el cual la velocidad del consumo sigue considerando un ajuste más lento del que contempla el escenario central. A pesar de que la velocidad del consumo sea algo más lenta, eso cabe dentro del corredor. Es un escenario que lo que requiere es que la tasa se mantenga en 11,25 por un periodo más prolongado en el tiempo. También reconocemos que hay escenarios de sensibilidad que van en dirección contraria. Podría ajustarse más rápido el propio consumo o bien pudiera ser que el escenario externo se deteriore más de lo que está considerado en el escenario central, en cuyo caso nos vamos a mover más cercano a la parte baja del corredor. En la parte alta la tasa está estable casi hasta fin de año, un poco antes de fin de año, en un escenario en el cual entonces el ajuste del consumo es más lento
de lo que está considerado en el escenario central. En la parte más baja sucede lo contrario y el ajuste se inicia antes. En todo caso, junto con el corredor, la señal de política monetaria que da el Consejo y que señala el día de ayer mantiene la señal de que la tasa se va a mantener en 11,25, en tanto el Consejo no observe que la consolidación de la convergencia de la inflación está dada. El corredor además tiene escenarios de riesgo. Tiene escenarios de riesgo que van más allá de lo que está contenido en el área que ustedes ven en ese bonito corredor que vemos en el gráfico del informe de política monetaria. Y en esos escenarios de riesgo, nuevamente, hay escenarios por el lado del alza, hacia arriba, que requieren un esfuerzo mayor y que ya nos sacan del escenario central en el cual estamos pensando y que nos debieran llevar a una decisión distinta. Por ejemplo, podría ser un aumento de tasa, pero ya estamos hablando de un escenario de riesgo y no de los escenarios de sensibilidad en torno a los cuales estamos trabajando. Y escenarios de riesgo que nos lleven por arriba podrían ser varios, que el consumo sea mucho más dinámico, que el escenario externo sea mejor que el que estamos considerando, un escenario de riesgo de características mayores, podría ser un retiro como tu pregunta. También hay escenarios de riesgo a la baja importantes de considerar hoy día. El escenario externo está en evolución, vemos contenida la situación bancaria y por lo tanto ese es el escenario central, no por ello no tiene efecto en la medida que va a haber una evolución del crédito más precavida, eso va a significar menor niveles de actividad de los países avanzados principalmente, por lo tanto hemos deteriorado el escenario externo en nuestro escenario central, pero podría ser mucho mayor si es que no sigue contenida como está hoy día. Pero esos son escenarios de riesgo, no están incorporados en el corredor. Creo que con eso eran las dos. Presidenta, buenas tardes. Jaime Troncoso, Diario Financiero. Presidenta, yo también quiero hacerle algunas preguntas en términos generales. Es decir, volviendo al corredor, si se hace el análisis del corredor, la expectativa, por lo menos del mercado al leer las cifras, se espera ya incluso que la primera bajada de tasas sea alrededor de septiembre. Eso considerando, es decir, en materia de expectativa con el mensaje que el banco ha enviado, considerando que el Consejo tiene que tomar su determinación en cada instancia. Pero la pregunta que se hace el mercado, ¿qué señales está esperando el Consejo del Banco Central en sí para comenzar a aplicar una baja de tasas? Señales que están justamente en el discurso que ustedes dieron ayer en la RPM y hoy día que lo da el IPOM, que en definitiva el mercado tiene que esperar de que se consolide la inflación, pero en cierto aspecto, ¿cuáles son efectivamente los indicadores que más importan para poder ver esa situación? Y lo otro que también mencionó en la pregunta anterior, que tiene que ver con qué pasa básicamente si se generan nuevos retiros a los fondos previsionales. Es decir, esto genera mayor incertidumbre a lo que viene siendo el futuro de la tasa de política monetaria. Eso por mientras. Gracias. Voy a la primera parte de la pregunta. La señal que tú mencionas de si la tasa podría bajar en septiembre o podría ser después o podría ser antes, están todas las posibilidades incorporadas dentro del corredor. La señal, como tú dices, que dio el Consejo es que la elección precisa del momento va a pasar por la ponderación en cada minuto respecto a si se están dando si estamos viendo la consolidación de la convergencia. Y lo que dice el informe de política monetaria es que para ello, entre otras cosas, lo que vamos a estar mirando, por cierto, es la evolución de la economía, de la actividad, de qué manera la evolución de la actividad marcha de acuerdo a las proyecciones que tenemos y dentro de ello la evolución del consumo, de qué manera marcha conforme a lo que preveemos, de qué manera la inflación tiene una tendencia decreciente clara y dentro de ellas la inflación subyacente es importante también, de qué manera la brecha de actividad tiene una tendencia clara hacia niveles negativos, es decir, es un conjunto de variables que nos muestran que efectivamente la trayectoria está yendo hacia la consolidación de la inflación a niveles del 3% a 2 años. El escenario de nuevos retiros, como le comentaba a Eduardo Olivares,
es un escenario que no está en el corredor, es un escenario distinto para el cual habría que hacer un análisis diferente. La experiencia nos indica que los efectos de los retiros tienen distintas dimensiones, tienen dimensión importante en el consumo, son parte muy importante de los desbalances que hemos estado viendo, tiene efectos importantes también en la incertidumbre y por esa vía afectar tasas de interés, canal cambiario, tiene efecto en el mercado de capitales, tiene efecto en las propias pensiones y por lo tanto habría que trabajar un escenario completamente distinto al que está acá. Hola, buenas tardes, Presidenta. Matthew Malinowski de Bloomberg News. Tengo preguntas sobre dos temas, por favor. Primero, dentro de la inflación subyacente que el Banco Central ha destacado mucho, ¿cuáles son los productos o los servicios que realmente están generando esas presiones inflacionarias? Y la segunda pregunta, obviamente cuando el Banco Central sube o baja la tasa hay una demora para ver el impacto en la economía local. El Banco Central de Chile subió la tasa entre 2021 y 2022 y entonces quería preguntarle cuándo, en qué momento vamos a ver el mayor impacto de estas alzas en la economía local. ¿Ya está pasando o está por pasar en el futuro, básicamente? Gracias. Las presiones inflacionarias que estamos viendo en la inflación subyacente la podemos ver de dos maneras. En términos de sorpresas acumuladas respecto al informe anterior, las mayores sorpresas estuvieron en bienes no volátiles, pero no por ello no hubo sorpresas importantes por el lado de los servicios. Si tú miras la trayectoria, la evolución entonces de los bienes ha sido más lenta de lo que esperábamos a la baja y por el lado de los servicios estamos viendo presiones y trayectorias al alza. Entonces, por ahí tenemos, en general, presiones que están respondiendo o que conversan de buena manera con lo que estamos observando con la evolución del consumo, con la evolución del ajuste de la economía, algo más lento de lo que nosotros preveíamos. Es precisamente en la inflación subyacente donde se hace muy significativo el que las brechas de actividad se cierren, que la economía resuelva sus desbalances y en la medida que ello pasa, esa inflación va a empezar a bajar. Pero para que llegue al 3% es necesario que las brechas se cierren y que caminen hacia una dirección de brechas negativas también. De allí que cuando en la pregunta anterior preguntaban qué cosas miramos para ver la consolidación de la convergencia, esa es una cosa, la tendencia de la inflación es otra, y que la proyección de la actividad y del consumo vayan en la dirección esperada es otra y podrían haber más. ¿Cuánto se demora el impacto? Dentro del informe nosotros analizamos distintas variables que pudieran estar detrás de esta demora o de este proceso de inflación que ha sido más prolongado. Por una parte, una cantidad de shocks que se suman uno a otro, que es inusual y que tienen un comportamiento, muchos de ellos distintos a los tradicionales. Por otra parte, vemos que la reciente apreciación cambiaria tiene un traspaso más lento de lo que tienen las depreciaciones cambiarias que tuvimos previamente. Y por lo tanto ese proceso va a entrar dentro de la rebaja inflacionaria o la reducción de la inflación dentro del periodo de 2 años, pero se va a demorar más. Por otro lado, dentro de la inflación tenemos este desbalance de la economía que se ha demorado más en cerrarse, esta brecha que durante el cuarto trimestre del año pasado y la estimación es que en el primero de este año se mantiene más bien estable en vez de seguir bajando como nosotros esperábamos. Detrás de ello un comportamiento del consumo que probablemente estuvo inducido por reducciones en la incertidumbre durante periodos segundo semestre del año pasado, tanto en el ámbito local como en el ámbito externo, alguna parte de mayor uso de la liquidez de la que habíamos estimado, más uso del crédito y estar usando las disponibilidades de holgura de crédito que los hogares habían dejado dispuestos después de la recepción de la liquidez. Hay un conjunto de factores que están prolongando o que prolongaron estas inflaciones altas y se van a ir diluyendo en el tiempo de a poco. Para llegar al 3%, todos ellos tienen que irse disolviendo.
el más importante en el largo plazo, en el periodo de 2 años, es que la economía se rebalancee. ¿Quieres agregar algo? Sí, Presidenta, quizás agregar que la sorpresa dentro de la inflación subyacente, como usted dijo, es bastante generalizada. Dentro de los agregados de bienes aparecen bienes como equipamiento de vivienda, vestuario y calzado, también bienes de salud, y en servicios ítems más indexados como arriendo, pero también ítems menos indexados como recreación y restaurantes, algunos de los cuales sabemos está afectado más por la demanda interna. De nuevo. Presidenta, dentro de un recuadro del IPOM se sostiene básicamente cuando se hace la revisión sobre el alza de la inflación, se sostiene en términos generales de que la inflación podría ser mayor a lo que el propio informe está considerando. Es decir, ya el Banco Central hizo un ajuste de 3,6 a 4,6% al término de diciembre de la inflación. En este aspecto, y también considerando que el cierre estadístico del IPOM no dejó, digamos, no incluyó la disposición de la OPEP de recortar los barriles de petróleo y va a hacer que el petróleo sea mucho más alto en materia de precio a la proyección que ustedes, digamos, que se genera en cierto aspecto, ¿no se quedan cortos en cierto aspecto en materia de inflación? La verdad es que después de ver la evolución de los precios después del recorte, yo no diría que haya un cambio sustantivo respecto con la evolución que tenemos en el precio del petróleo hacia adelante, la cual se hizo en base a la situación de los inventarios, la producción y la actividad. No nos olvidemos que tenemos dentro de nuestro escenario una actividad internacional algo más débil, asociada a una mayor contracción crediticia en los países avanzados. Eso se va a notar en un menor crecimiento, eso va a tener efecto en los países en desarrollo también. Por lo tanto, no vemos que la proyección que tenemos del precio del petróleo vaya a cambiar considerablemente por los efectos más recientes. Lo que pasa es que el informe tiene escenarios de sensibilidad y tiene escenarios de riesgo y por lo tanto en el corredor nos permite movilizarnos por ahí en la medida que se vayan ponderando esos escenarios. Por ahora me parece que el escenario sigue siendo el escenario central en forma bastante clara. No hay un movimiento que nos indique que no hemos salido del escenario central por el cambio de la OPEP que se ha movido en línea con las proyecciones del precio del petróleo. Pulso la tercera. Preguntarle un par de cosas. Lo primero, a su modo de ver, el hecho de que se haya ajustado al alza el crecimiento, ¿es una buena noticia para este año o no tan así, considerando que se ajusta, ¿no es cierto?, a la baja el próximo año? Lo otro, quería volver un poco a una pregunta que también se hizo anteriormente. Si hay algún hecho más puntual, por ejemplo, que refleje que la inflación ya está consolidándose, ¿no es cierto?, hacia abajo, que puede ser, por ejemplo, bajo 10% o que las expectativas a 2 años plazo estén en 3%. Eso como segunda pregunta. Y la tercera, preguntarle un poco qué le parece las declaraciones que ha hecho últimamente el ministro Marcel, que ha tocado temas más propios del Banco Central. Como por ejemplo, a principio de año dijo que el Banco Central no tiene que esperar que la inflación esté en 3% para que comience a bajar la tasa de interés. Y recientemente habló un poco de la inflación, donde se adelanta un poco la expectativa, incluso le pone como un poco de bordes, por decirlo de alguna manera. ¿Un poco de qué, perdón? De bordes. ¿De dónde de va? borde. Claro, eso sería. Gracias, Carlos. Que la economía pueda crecer más sin que haya habido un shock de demanda que aumente la brecha es una buena noticia. Si la economía crece más y tiene capacidad de crecer más, es una buena noticia porque hay más productividad. Ahora, para bajar la inflación a 3% en 2 años plazo, todavía tenemos que hacer un ajuste en los niveles de producción y llevar la economía a niveles que sean sostenibles en el largo plazo. Ese ajuste empezó, pero no ha culminado y le falta.
Y eso se nota en la sorpresa y en la velocidad con que se está ajustando el consumo y se nota en la dirección de las sorpresas de inflación, entre otras cosas. Y por lo tanto, eso es necesario para los próximos 2 años. Las buenas noticias de crecimiento que tuvimos nos hacen iniciar el año 2023 con una mejor base. Y aquí en adelante el proceso de ajuste debiera reencaminarse en lo que falte para llegar a esos niveles sostenibles. Y por lo tanto tenemos una distinta distribución en el tiempo de ese ajuste. Eso nos lleva a que el crecimiento promedio 2023 y 2024 sea muy similar a lo que había en el informe anterior. Sobre elementos puntuales que podemos ver en la inflación, nosotros en nuestra proyección, la que presentamos hoy día en el informe, dado el escenario que tenemos, considerando el efecto y los cambios de la economía internacional, considerando el efecto de la política monetaria que se permanecería por más tiempo en 11.25, la inflación va a seguir bajando y vamos a tener probablemente inflaciones de un dígito en los meses de abril-mayo. Eso no significa que se haya solucionado el problema inflacionario. Una inflación de un dígito de 9% es 3 veces la meta. Lo que necesitamos es que la inflación converja a 3%. Para ello necesitamos que baje no solamente por factores volátiles, necesitamos que aquellos factores que están detrás de la inflación subyacente desaparezcan y permitan su convergencia a la meta en el periodo de 3 años. Sobre las declaraciones del ministro, la verdad es que yo lo que he visto es que el ministro ha dicho cosas que son bien sensatas en términos de que uno no espera que la inflación llegue a 3%, ni vamos a esperar que esté en 3% para mover la tasa de política monetaria. No creo que sea una frase sobre la cual tenga algo que decir. Y lo otro que dijo es que la inflación va a estar en un dígito más o menos en, no me acuerdo qué mes dijo, abril, mayo, pero me parece que esa es una proyección que él tiene que es compatible con una inflación que baja, pero lo que sí... lo que tiene que hacer la inflación es llegar al 3% en 2 años. Para eso tiene que empezar a bajar, tiene que llegar a un dígito y tiene que seguir bajando. Bien, ¿otra pregunta más? Muchas gracias. Presidenta, en los IPOM de 2021, se hablaba que la economía iba a crecer en un rango entre 2,5 y 3,5 en 2023. Luego se fue corrigiendo cada vez a la baja. En el IPOM de diciembre pasado se hablaba de que la economía para 2023 iba a estar entre menos 1,75 y menos 0,75. Y hoy día el péndulo nos lleva de vuelta al terreno positivo. La pregunta es, ¿cuál es el grado de revisión que hacen ustedes de las metodologías o información que están recopilando para hacer sus proyecciones? A ver, 2 cosas. Desde 2021 hasta ahora han pasado muchas cosas y cada una de ellas se van incorporando en el escenario central. 2021 cierra el año con transferencias fiscales y retiros del orden de 30% del producto, es un efecto que fuimos incorporando en nuestras proyecciones. Tuvimos un efecto de la pandemia que se prolonga a través de las cadenas de suministro, de los costos de transporte en el tiempo. Tuvimos una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, este periodo ha estado lleno de una serie de shocks que necesariamente se tienen que ir incorporando en las proyecciones y en los escenarios que se van revisando cada vez. No es inusual que se revisen las proyecciones, por eso hacemos un informe periódicamente. Lo que es inusual es la cantidad de shocks adicionales y la magnitud de los mismos y la peculiaridad de los mismos y todos con la palabra difícil. Tú la escribes todos unos detrás de otro que tienen un efecto conjunto también. Cuando tú llegas a inflaciones altas, se hace más difícil porque hay un proceso adicionalmente a los shocks que estás recibiendo, se producen factores de indexación que son más importantes cuando la inflación es más alta y efectos de segunda vuelta. Todo eso ha ido sucediendo, todo eso se va incorporando en los modelos, en las revisiones que hacemos cada vez.
Obviamente en cada vez, en cada pasada y en cada modelo, el banco sigue incorporando mejoras en las proyecciones, es un proceso continuo y vamos aprendiendo de los shocks ciertamente, pero destaco la particularidad de los shocks y su secuencia que ha habido en el tiempo desde 2021, que es la fecha a la que tú te refieres. ¿Se podría referir nuevamente por qué no bajaron las tasas de interés? ¿Por qué no bajamos la tasa de interés? Nosotros señalamos con claridad que para bajar la tasa de interés, el Banco Central quiere ver que la consolidación de la convergencia a la inflación esté dada. Para ello vamos a mirar muchos factores. Entre otros, vamos a ver que la proyección de la economía o la evolución de la economía se esté dando de acuerdo a nuestras proyecciones, entre ello el consumo, que la inflación esté descendiendo claramente y no solamente la total, sino que la subyacente y que esa trayectoria sea clara, la tendencia de esa trayectoria. Vamos a ver también cómo se están comportando las brechas de actividad en sus distintas medidas y que estén claramente convergiendo hacia valores negativos, entre otros factores. Cuando el Banco Central vea esa consolidación en la convergencia de la inflación, va a considerar cambios en el nivel de la tasa.